oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu cuerpo. Vas para el cielo, negra María, llora la madre, duerme la niña negra, sangrarán para... Esta entrevista dada por Galeazzi Hermanos, de Daniel Galeazzi e Hijos. El nombre de la carne en Salto es Galeazzi. Muy bien. Como le prometimos, contamos con la presencia de José Lo López, presidente de SINAO, ¿no? SINAO, gremio de... SUINAO. Y también Argay, que nunca me acuerdo el nombre. Mariana Argay, que es de acá del departamento, sindicalista también de SUINAO. Agradecemos la presencia. Buenos días, José Lo López. Buen día, un gusto estar por acá. Siempre es un gusto venir por la ciudad y por supuesto que, bueno, abierto a las consultas que se nos quieran hacer y el saludo para la audiencia también. Muy bien, estuvieron de asamblea ayer. Sí, una asamblea muy importante, muy numerosa. Hacía mucho tiempo que no teníamos una asamblea de esta característica en el departamento, producto de, bueno, todo lo que ha sido la pandemia. Y la verdad que con mucha preocupación, ¿no? Salimos de esa asamblea con una resolución por unanimidad de todos los participantes de la misma, y que demuestra una gran preocupación de los trabajadores por cómo está funcionando el INAU acá en el departamento, lo que, bueno, termina definiendo la asamblea y mandatando al Consejo Directivo Nacional del Sindicato a tomar algunas acciones que van a empezar hoy mismo, que se van a trasladar el lunes al directorio de la institución, con quien ya tenemos pactado una reunión, y que también, bueno, va a tener un comunicado público del sindicato referente a toda esta situación que se vive en el departamento, en los diferentes servicios que tiene la institución, y que bueno, que denota una muy alta preocupación de los trabajadores que ven que la institución está prácticamente a la deriva y que eso tiene efectos concretos, no solo los trabajadores, sino fundamentalmente los niños, niñas y adolescentes que atienden la institución. Es mucha plata que pone el Estado en los niños, y también hay adultos que entran como niños y continúan porque tienen capacidades diferentes, ¿así? Sí, eso se está corrigiendo ahora a partir de algún artículo en la rendición de cuentas que... ¿A quién pasaría? Pasaría a depender de ACE directamente, pero sí, el INAO ha tenido históricamente niños, entre comillas, de hasta 60 años, ¿no? Son personas que ingresaron en su momento a la institución, que tenían diferentes dificultades, discapacidades, que se quedaron eternamente en la institución y que, bueno, el INAU se tenía que hacer cargo de la vida de estas personas y bueno, y ha sido así una tradición, lo que también una parte importante del presupuesto se destina a eso también, ¿no? Entonces, es importante, pero bueno, eso ha empezado a corregirse a partir de algún artículo que se ha incluido en la rendición de cuentas. Le decimos a la gente que estamos dialogando con José Lo López, presidente de SUINAO, trabajadores del INAO. Una de las cosas, acá en Salto, por lo menos nos da la sensación a nosotros y a muchos de los vecinos, incluso colegas que hemos hablado, los funcionarios trabajan presionados, funcionarios de carreras, seguramente excelentes funcionarios, trabajan presionados permanentemente, y se habla de una persona, y no sé si corresponde hablar de un trabajador, pero el jefe del INAO, el director del INAO, no sé cómo le llaman, departamental, acá a nosotros nos admitió que hubieron situaciones bastante complejas y dolorosas, que a nivel país no se enteró el Uruguay, como parasitosis en el cuero cabelludo de uno de los internos, de los que acuerdan con el INAO, las ONG o no sé cómo se llaman, y diferentes situaciones que día a día es voz populi en la calle, como el hogar de mujeres y demás.
y hasta no se amenazó, pero eso está fuera de lo laboral del INAU. ¿Esa situación cuándo se va a corregir? Cerraron la aldea de la Bondad, fallecieron personas con capacidad diferente, no sé cuál fue el asesoramiento técnico, hubo un respaldo de la ministra en ese momento, recuerdo, pero no pasa nada, José Lo. Bueno, son muchos temas, pero sí, en aquel momento nosotros estuvimos también cuando se dio todo el tema de Aldea de la Bondad, una decisión absolutamente cuestionable del directorio de la época, donde sin haber tenido, digamos, los diagnósticos claros, se tomó una decisión que terminó con la muerte de, creo que en aquel momento eran 5 personas, que no tuvo las consecuencias que debería haber tenido desde el punto de vista sancionatorio, digamos, para los responsables de quienes tomaron esas decisiones en ese momento. Y lamentablemente, como muchas cosas que suceden en el país, eso prácticamente no tuvo consecuencias. A partir de esta nueva administración, con el cambio de gobierno, nosotros habíamos visto con muy buenos ojos algunos de los planteos que el nuevo directorio, sobre todo el presidente Abdala, había planteado, porque nosotros veníamos prácticamente 1 año y medio de conflicto con la administración anterior, justamente por la situación de los centros de 24 horas, tanto de infantiles como hogares mixtos, como hogares de niñas y adolescentes, varones y mujeres. Esa situación, nosotros, el INAU tuvo una reestructura en el periodo anterior, la cual nosotros de alguna manera acompañamos, porque se establecía un abordaje diferente, instaurando, digamos, al INAU en los territorios más vulnerables, que es donde están los niños con más dificultades. El problema es que nunca se preparó para recibir esa demanda que iba a buscar a los servicios, a los territorios más complejos. Y ahí fue que empezaron a aparecer todas estas cuestiones, donde los centros de 24 horas del INAU, en algunos casos, y particularmente acá en Salto está sucediendo eso, bueno, en realidad terminan siendo factores de vulneración de derechos de los propios niños que el INAU tiene que proteger. Entonces, en esta situación hay un problema a nivel nacional, porque lo que dijo el directorio no lo ha podido llevar a cabo todavía. Tiene una arista que es la que está profundizando el directorio, que es el derecho a vivir en familia y la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes estén en contextos familiares, de familias amigas, de familias extensas, cuestiones por el estilo, que nos parece que es una buena idea para desarrollar, pero que no está solucionando el problema que tiene la institución hoy. Y los centros de 24 horas siguen en serias dificultades. Y cuando a eso se le suma una muy mala gestión por parte de quien administra a la institución en cada territorio, en este caso la dirección departamental de acá de Salto, bueno, hay situaciones que son inadmisibles. Por ejemplo, el centro infantil que tenemos acá en Salto es un centro que no debería atender más de 15 niños chiquitos, por la capacidad que tiene. Hoy tiene más de 30. Más de 30. Algunos de ellos tienen que compartir cama. O sea que lo que nosotros vamos a rescatar cuando hay una vulneración de derechos de estos niños en el contexto familiar, se lo sacamos y lo traemos a la institución para prácticamente estar en las mismas condiciones que estaban en la situación. Eso no puede suceder. Entonces, esto es uno de los temas que nosotros hoy mismo vamos a intentar hablar con el director departamental, y el lunes vamos a hablar con el directorio. Después, todos sabemos que la sociedad ha tenido, digamos, un cambio complejo desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. La adolescencia está muy compleja, y sobre todo la adolescencia que cae en nuestra institución, tanto femenino como masculino, tienen complicaciones que son muy grandes, ¿no? De situaciones que terminan con hechos de violencia gravísimos, que nosotros ni los queremos mencionar, de la gravedad que tienen, y que en realidad no vemos que la administración a nivel departamental
tome recaudo para evitar ese tipo de situaciones. Y tenemos trabajadores lastimados en prácticamente los dos centros de atención a niños y a jóvenes en la institución. Tenemos compañeros que han sido agredidos fuertemente, agredidos desde todo punto de vista, y no vemos que haya una política de la administración a nivel departamental que de alguna manera vaya en esa dirección a tratar de proteger al resto de los gurises que tenemos que atender, pero también a sus trabajadores, que son los que día a día ponen el alma en la cancha, que dejan, digamos, parte de su vida allí, y que después, aparte, todavía hay un maltrato de algunos de los directores del departamento hacia los trabajadores, que son inadmisibles y que nosotros, por supuesto, no lo vamos a tolerar, y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para revertir esa situación. Está bien. José López, traduciendo un poco, ¿quién es el responsable de lo que pasa en Henao Salto? Bueno, es el director de... Es Brol. Rodrigo Brol. Murió una persona en pleno COVID. Acá nos dijo que no había COVID en ningún hogar. Estaba tapado de COVID. Tapado de COVID un hogar que está en la avenida Rodó. Murió una persona que estaba trabajando con COVID. ¿Y quién es responsable de eso? Es una vida. Más allá de que tienen que cuidar a los niños, pero también tienen su familia, tienen su hogar. Y en plena pandemia no había protocolo para el INAO. Bueno, para los trabajadores. Protocolos había. El problema es que los protocolos que había o no se cumplían, o a veces tampoco teníamos las herramientas necesarias para poder cumplirlos. Por ejemplo, en centros donde hay jóvenes que permanentemente salen sin autorización de esos centros, y nosotros no tenemos, esto es importante que la población lo entienda, los centros del INAO no son centros de privación de libertad. Por lo tanto, si hay un adolescente, tanto femenino como masculino, que se quiera ir del centro, la única herramienta que tienen los trabajadores para poder contenerlo es la palabra. No puede ni siquiera trancar una puerta. Y eso, porque si lo hacemos, el trabajador puede tener serias consecuencias desde el punto de vista administrativo, porque la justicia determina de que cuando están en un hogar del INAO no están en una privación de libertad. Entonces, normalmente... Aunque la justicia lo envía al INISA. Sí, no, cuando va al INISA no. El INISA acá no tiene ninguna dependencia en Salto. Lo mandan ahí a Calle Artigas. No, pero ahí es solo para un tránsito hacia para que Montevideo. se vaya a Montevideo, que tiene menos de 24 horas. Ahí sí está con una custodia policial. Pero en los centros del INAO, tanto en el hogar femenino como en el hogar de varones, digamos, allí no hay posibilidades de trancar a la fuerza a los adolescentes que están allí, porque eso puede tener consecuencias gravísimas para el trabajador que está en el turno. Entonces, lo que hace el trabajador es poner su cuerpo, su alma, su capacidad para convencer a algunos chiquilines que a veces son muy difíciles de convencer y que terminan agrediendo a sus pares, a sus compañeros de los centros, o directamente agrediendo a los funcionarios, y se terminan yendo y después vuelven con consumo y ya vienen y se generan terribles líos y hay destrozos. Entonces, y ahí no hay un respaldo institucional de la jerarquía. Ayer nos contaban algunas cosas en la asamblea, que más o menos nosotros las teníamos al tanto, pero una cosa es escucharla por teléfono y otro relato que te dan los propios involucrados. Y compañeros que estaban solos llamando a la policía para que viniera. La policía pedía que tuviera el responsable del centro para hablar directamente con ellos, y el director o la directora de la casa ni siquiera se hacía presente en el lugar para tratar de controlar la situación. Entonces esas cosas nos pueden pasar, porque tienen los directores de la institución, desde el director departamental a los directores de los servicios, tienen una compensación en el salario, que son salarios mucho más buenos que el resto de los trabajadores, una compensación en el salario que es por dedicación total. Entonces no puede ser que cuando hay un problema el director no se esté presente en el lugar de los hechos. Es el primero que tiene que venir a tratar de controlar la situación y a respaldar a los trabajadores que tienen el turno. No pueden dirigir por teléfono un hogar. Entonces esas cosas me parece que son las que han llevado... Una investigación urgente, ¿cuánto tiempo demora en el INAO?
Bueno, hay tres tipos de situaciones, de procedimientos administrativos que están reglados y que tienen plazo, digamos. El primero es la investigación de urgencia, que se tiene que hacer en las primeras 24 horas. De acuerdo a lo que determine esa investigación de urgencia, se puede abrir una investigación administrativa. Hasta ahí no se investigan personas, sino que se investiga el hecho, digamos, que ha ocurrido. Y si de esa investigación administrativa surge que algún trabajador tiene alguna responsabilidad, bueno, a partir de ahí se puede iniciar un sumario administrativo que, dependiendo de la gravedad del caso, puede ser con la separación del cargo del trabajador, o si no, con la separación de la función, digamos, lo mandan a otro lugar, y bueno, y se empieza el proceso para ver si la responsabilidad del trabajador es tal, y el trabajador se puede defender en ese proceso. No, le preguntaba porque cuando le comentamos al director del INAO que había un interno con gusanos en la cabeza, nos dijo que había decretado una investigación urgente. A los 2 años le preguntamos, ¿no? A los 2 años. No había respuesta. Por eso, digo, esas cosas. Pero mire que no le estoy hablando de este gobierno, de aquel gobierno que fue mejor que peor. Esas cosas se tienen que corregir en cualquier gobierno. No se tiene que corregir, se tienen que hacer bien, porque si no se hacen bien debería tener consecuencias. Como cualquier trabajador de abajo comete un error y tiene una sanción. Entonces no puede ser que quienes conducen a la institución en el territorio, en el departamento, bueno, tengan este tipo de situaciones y no haya ningún tipo de consecuencia. Siguiente, José López, con la experiencia sindical que tiene, que los trabajadores en Salto, los trabajadores de INAU Salto, trabajan bajo presión. Sí, totalmente. Sí, eso fue parte de lo que estuvimos conversando ayer en la asamblea, una asamblea que había muchos compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, porque son muchos más que los varones, digamos, pero sí, hay una desidia total de la conducción, del establecimiento de las relaciones personales dentro de la institución, que lleva a que el manejo institucional sea... hay compañeros que tienen terror increíble, una cosa que no pasaba desde hace muchos años atrás. Compañeras que tienen terror, compañeros que no fueron a la asamblea ayer por miedo a consecuencias, de lo que le pueda pasar. Hay una en uno de los centros, nosotros tenemos una carga horaria definida para nuestra labor. Los compañeros tienen que estar las 24 horas el teléfono prendido, porque no saben cuál es el horario que te toca y te llaman media hora antes para que vos vayas a cumplir la función. Eso es una locura que no pasa en ningún otro departamento. Y nosotros no vamos a tolerar ese tipo de situaciones. Porque ustedes se deben a su función, ¿no? En ningún partido político. Sí. Y van a convivir haciendo una carrera de funcionario hasta que se jubilen. Exactamente. Y, o sea, la convivencia de ustedes es fundamental para cumplir el trabajo. Pero es como cualquier ámbito como la radio. laboral, digamos. Cuanto mejor está el clima de trabajo, mejor se trabaja. Y si los trabajadores están bien, los gurises van a estar bien. Ahora, si ni siquiera los trabajadores tienen un relacionamiento adecuado con su supervisor inmediato, y esto es una línea que baja directamente de la dirección departamental, bueno, es absolutamente claro de que va a funcionar todo mal. Y eso es lo que está pasando hoy en el departamento, y la gravedad de la situación, bueno, amerita que el sindicato tome cartas en el asunto. Así que una asamblea fuerte, se dijeron todo, como que se desahogaron. Sí. Yo creo que... A ver, Mariana, le damos un poquito la palabra a Mariana Argain. Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad que ayer, con el tema de la pandemia también, como decía José, hacía mucho tiempo no se podía hacer reuniones presenciales. Y sí, los trabajadores ayer, la verdad que se hizo catarsis, como uno dice, ¿no? Están desbordados, porque claro, con estas situaciones de presión que se siente al trabajar, como siempre decimos, los gurises sabemos que son complicados,
más este tipo de gurises que nosotros atendemos, que la mayoría viene con consumo problemático, pero cuando el equipo de adultos no funciona bien, es imposible que puedas estar tranquilo trabajando también. No se sienten apoyados, no nos sentimos apoyados, y es difícil trabajar así. Es difícil porque no puede ser que vos, por ejemplo, en cualquier trabajo uno se cansa físicamente, pero si vos llegas a tu casa y podés descansar las horas que te corresponde, es otra cosa. Pero si vos te cansás físicamente y llegas a tu casa y el teléfono siempre está al rojo vivo, es imposible. Y acá, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, capaz el desgaste no es tanto físico, sino es mental, porque trabajamos justamente con personas y personas diferentes que tienen que acostumbrarse a convivir, que los sacamos de su lugar para traerlos al hogar, que tienen que aprender a compartir y a convivir con más gente. Entonces no es fácil. Y cuando no te sentís así apoyado, más se complica. Es una situación compleja. Trabajadores del INAU me han llamado a casa llorando después de una jornada. Y yo no podía creer. Por eso lo invitamos a Brol y nos decía que todo era verdad. Esto no le planteamos, pero porque piden absoluta reserva, porque tienen miedo. Seguramente la convocatoria a la asamblea porque vino José López. Si no, no se animaba a ir nadie. Sí, no, y es una realidad que nosotros como mesa acá ya hemos agotado todos los recursos. Porque a veces es cierto, uno como que le da miedito ir a la prensa o no, como sacar cosas a la luz. Pero ya vamos, por ejemplo, tenemos buena relación, porque no es contra la persona, sino que nosotros solicitamos reunión, se nos recibe, planteamos las problemáticas, planteamos las preocupaciones que tenemos, pero no tenemos una respuesta concreta. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Hubieron funcionarios que fueron golpeados, que fueron agredidos, bueno, verbalmente obviamente, es algo de todos los días, pero no es el caso, no podés trabajar así. Seguramente son funcionarias, porque si fueran funcionarios reaccionan de otra manera. Como decía José, el tema de los hogares, nosotros no podemos trancarle la salida a los gurises. Que a veces, por ejemplo, de los mismos vecinos hemos escuchado, sí, estas gurisas o estos gurises entran, salen, hacen cualquier cosa. Nosotros no somos la policía, no podemos frenarlo. Y si tratamos, nos agreden, porque chiquilines que están con ganas de salir a fumar, a consumir otra sustancia, lo van a hacer. Por los techos se nos escapa. La abstinencia es grave. O lo atrae, por ejemplo, a mí me ha tocado recibir en la madrugada una adolescente que la policía la encuentra, no sé, 3:30, 4 menos cuarto, y la gurisa se está saliendo por el fondo. ¿Y qué haces contra eso? Porque además en la noche, los funcionarios que estamos en la noche están solos. Está bien, Mariana Argaña, agradecerte por la presencia. No, por favor. Y José López también, la del estribo, la última. ¿Esto lo va a plantear en el directorio del INAU? Sí, claro. No solo lo vamos a plantear, sino que vamos a pedir la intervención del directorio en el departamento. Vamos a exigir que el directorio tome cartas en el asunto, porque esto así no puede seguir. Y si no, vamos a tomar algunas otras medidas que ya las estamos pensando, que ayer las barajamos en la asamblea, que también somos cuidadosos por dos cuestiones. Primero, porque entendemos que nosotros siempre hemos apostado al diálogo con la administración y a encontrar caminos de entendimiento mediante el diálogo, y es nuestra línea de trabajo. Pero segundo, porque entendemos que también hay mucho miedo en el departamento. Imagínense que haya compañeros que ayer habían comprometido su presencia en la asamblea y que terminan decidiendo a última hora no ir por miedos a represalia. Es cosa que hace 20 años, 30 años atrás dejaron de pasar. Entonces no puede suceder eso, no puede suceder eso. Y bueno, y esto por supuesto nosotros ya el lunes tenemos pactada una reunión con el directorio, y vamos a plantear y pedir la intervención directa de el directorio en el departamento, que sabemos que la semana pasada estuvo la directora del Frente Amplio, hace 10 días atrás 10 o 15 días atrás estuvo la directora general, anteriormente había venido el presidente,
Y bueno, y sabemos que hay cierta preocupación en el directorio por la situación del departamento, pero bueno, hay que tomar cartas en el asunto, no se pueden demorar en las soluciones. Muchas gracias por venir. Un gustazo, como siempre, y a la orden. Igualmente, era Joselo López de Sinau, Suinau, presidente. Ya volvemos.